Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 95. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Y dice así: toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación. Así, el plano social de nivel superior debe situarse en una actitud de ayuda por si el grupo inferior no estuviese en la posición de poder arreglar un problema. Esta regla se resume en la prohibición de la usurpación de la competencia y en el compromiso de ayuda. El Estado debe actuar si una familia se encuentra en problemas, pero no debe hacerlo antes de que ésta o los padres se hayan visto desbordados a la hora de solucionarlos. Este principio busca fortalecer la libertad del individuo, de los grupos y de las asociaciones, e impedir a su vez una centralización excesiva. La iniciativa privada debe ser fortalecida, ya que una parte esencial de la dignidad del hombre es poder ayudarse a sí mismo. El principio de subsidiariedad fue mencionado por primera vez en la encíclica Quadragésimo Anno del Papa Pío XI en el año 1931. Bueno, hasta aquí este punto 95, y como veis, plantea, ¿no?, hace una primera aproximación, luego en los puntos posteriores se va a profundizar más en ello, pero plantea qué es el principio de subsidiariedad, que es un principio, fijaros, no quiere decir que hasta el año 1931, que eso es muy recientemente, ¿no?, que en el que el magisterio de la Iglesia lo formuló anteriormente, no estuviese ya presente, ¿no?, como un elemento clave, ¿no?, de la manera de vivir la responsabilidad social. Pero es verdad que la formulación explícita ayuda mucho a entenderlo. Ayuda mucho. ¿Por qué se formalizó o se formuló así de una manera explícita en ese siglo XX, inicios del siglo XX, 1931? Hombre, quizás también por el influjo del marxismo y de otras ideologías como el nazismo, el fascismo, etcétera, que tenían también un carácter totalitario. Y ese tipo de ideologías de carácter totalitario, al final, lo que hacen es construir una sociedad en la que el Estado lo es todo. El Estado es el que pretende solucionar, abordar todos los aspectos de la vida y regularlos todos él, ¿eh? Y bajo excusa de que tiene que ser, pues, el responsable del bienestar de la sociedad, del bienestar, pues el Estado es intervencionista al máximo. Y eso en el siglo XX pues se ha aconteció de manera dramática con el marxismo y con el nazismo, pero sin embargo, curiosamente, aunque el marxismo y el nazismo pues fracasaron, sin embargo, perdura una concepción de la sociedad en la que hay un gran intervencionismo. Eso, a pesar del fracaso del nazismo, del marxismo, eso ha continuado. Bajo imagen de un Estado protector, de una sociedad del bienestar en la que todo lo tiene que decidir el Estado. Por ejemplo, es obvio que está mal visto pues hablar de iniciativa social en la educación. Lo que está bien visto es educación pública. Los políticos, o sea, fíjate, difícilmente verás a un político que haga pues una... Porque los políticos, antes de hablar, suelen medir muy mucho lo que van a proponer, qué tipo de acogida va a encontrar. Entonces se ha ido generando un tipo de opinión pública en la que lo que está mal visto es la palabra privado. La palabra privado es antipática. Público es una palabra simpática. Privado, antipático.
Esto es así. Entonces, claro, pues, la palabra privado, si resulta que es antipática, pues entonces eso ¿qué es lo que se puede derivar de ello? Pues que somos fácilmente manipulables y que el principio de subsidiariedad pues queda casi anulado. Sin embargo, la iniciativa privada, la iniciativa social, es signo de que una sociedad está viva. En resumen, ¿en qué consiste el principio de subsidiariedad? Consiste en que lo que puede ser hecho desde un estrato social más de base, que lo hagas, que sea así, que desde arriba no estén decidiendo lo que puede decidir el que está abajo. Si una cosa la puede y la quiere hacer la familia, que la haga la familia, que esté en su mano hacerla. Que no sea el municipio el que pretenda decidir sobre la familia, o que no sea la administración autonómica, que no sea... Es curioso, ¿no? Es curioso, por ejemplo, pues ¿dónde quiero matricular a mis hijos? ¿En qué colegio quiero matricularlos? Y entonces te viene una norma ya de la administración que dice, no, tú tienes que matricularlo en el colegio que tengas más cerca de tu casa. Oiga, pero yo quisiera matricular en otro colegio. No, pues vas a tenerlo más difícil, porque yo me voy a encargar de poner unas normas en las que te sea mucho más difícil que tú puedes ir. Oiga, pero ¿me quiere dejar elegir a mí? ¿Por qué tienen que ser ustedes de arriba el que me vaya a mí coartando poco a poco en mi capacidad de elección? O sea, el principio de subsidiariedad es aquel que respeta el ámbito de decisión que tiene el sujeto primero de derecho, que es la familia y el municipio. Y lo mismo, ¿por qué tiene que haber una intervención continua y constante, pues desde un Estado central, que impida que los municipios tengan una capacidad también de autogestionarse? Deja también que los municipios tengan su capacidad de regular el bien común. No pretendas tú regularizarlo y centralizarlo todo. O sea, este es el principio de subsidiariedad, Lo vuelvo a leer, en uno de sus párrafos, que la tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que pueda asumirlo, sin pretender que el grupo superior anule la capacidad de decisión al grupo más de base. Y el grupo más de base que existe, ¿cuál es? Pues la familia, y luego la asociación de vecinos, y luego el municipio, y luego pues una provincia, un territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Tema clave, ¿no? El del principio de subsidiariedad, porque curiosamente es un tema en el que, si la Iglesia no habla de ello en su doctrina social, de este tema hoy no habla nadie. Y en el fondo es un respeto y es una apuesta por la creatividad del hombre, por la capacidad suya también, ¿no?, de contribuir en este bien común. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 96. Y dice, ¿tiene vigencia el principio de subsidiariedad en la política? Responde, sí. La aplicación del principio de subsidiariedad es imprescindible, por ejemplo, a la hora de configurar las relaciones entre los países de las naciones. Únicamente cuando un Estado nacional no puede resolver por sí mismo sus problemas, habrán de asumir solo entonces las Naciones Unidas sus competencias. Y lo mismo se aplica a las relaciones de los países europeos, en la Unidad Europea o la Comisión. Es lícita la intervención de estructuras de origen superior en determinadas situaciones, por ejemplo, si se producen agresiones por parte de otros estados, si se suprimen los derechos de los pueblos o si son violados los derechos humanos. Bueno, el punto anterior había explicado qué es el principio de subsidiariedad, lo recordáis en el anterior programa. Y ese era el punto 95, allí se explicó qué es la subsidiariedad. Y ahora pregunta si también la subsidiariedad tiene vigencia pues en el mundo de la política, porque anteriormente dijimos, pues por ejemplo, el principio de subsidiariedad se aplicaba a que lo que esté en manos de la familia decidir, que no pretenda el orden político decidir lo que le toca, lo que puede y debe decidir la familia. O sea, respeta el ámbito de la decisión de la base, ¿no?, que es la familia. Bueno, pues, y este principio de subsidiariedad, y también decía, no solamente eso, sino que en caso de que la familia algo no pueda resolver, pues la instancia superior, pues bien sea municipal o la administración de la educación o de la justicia, entonces sí viene en socorro de la familia, porque la familia no tenía la capacidad de poder hacerlo, pero no para anularla, ¿eh? Si se puede hacer con los medios desde abajo, se puede y se debe de hacer. Y el ámbito superior está para servir al inferior, no para anularlo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿y esto en política? Pues en política también se debe de aplicar este principio de subsidiariedad. Pues, por ejemplo, pues en lo que eso puede ser la relación entre las naciones. Aquí pone el caso entre las naciones y los organismos internacionales. Lo que pueda hacer una nación, un Estado, no debe de ser objeto de intervencionismo desde fuera. O sea, debe de tener, lo que esté en su mano debe ser pues tal Estado, tal nación, quien sea capaz de llevarlo y de ejecutarlo. Obviamente teniendo en cuenta los principios de solidaridad internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siendo él el sujeto de decisión sobre sí mismo, ¿no? Ahora, también dice aquí que cuando se dan circunstancias en las que pues un propio Estado, una nación tiene pues una serie de problemas interiores que le desbordan o ha entrado en una situación pues digamos de crisis y de violación de los derechos humanitarios evidentes, entonces debe de haber una intervención superior, debe de haberla, ¿eh? Pues por ejemplo, por poner un caso histórico, pues la comunidad internacional en aquel momento en el que pues en Ruanda aconteció aquella crisis terrible del genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis, lo que aconteció, o sea, fue una de las páginas más negras de la historia por parte de la irresponsabilidad que hubo de Naciones Unidas y del conjunto, digamos, de la comunidad internacional, de no haber intervenido allí. Estaba habiendo una masacre terrible, se había perdido el juicio, y entonces Juan Pablo II allí elevó su voz y dijo, pero por Dios, pero esto tiene que ser esto es un caso clarísimo de una necesidad de una intervención humanitaria. Tiene que haber una intervención humanitaria militar, en una situación como esa. Tú no puedes estar dejando
que cientos de miles de personas se machaquen entre ellas porque somos hutus, somos tutsis, porque han perdido la razón, y tú no te puedes estar quedando desde fuera. Allí, aquello fue una de las páginas más negras de Naciones Unidas, de su historia y de la comunidad política internacional. O sea, tiene que haber, ¿no?, según en virtud del principio de subsidiariedad en política, tanto un respeto al ámbito inferior como una necesidad de intervenir cuando hay que intervenir. O sea, en un equilibrio que es, bueno, pues que hay que tener cuidado de no tomar como excusa pues una crisis interna de un país para aprovecharla para hacerte un intervencionismo indebido. Eso es verdad, o sea, podría ser utilizado indebidamente, pero el caso que he puesto, por ejemplo, es que es un caso de libro. ¿Qué ocurre? Que especialmente que se suele tender a intervenir demasiado internacionalmente cuando hay intereses de los que yo puedo sacar algo, ¿no? Cuando no hay intereses de los que yo voy a sacar nada, como es el caso de Ruanda, anda y que se maten entre ellos. Y claro, solemos ser más intervencionistas cuando el país ese en concreto tiene una serie de riquezas de las que yo puedo sacar algo. Entonces tiendo a ser más intervencionista. Sin embargo, si de ahí no puedo sacar yo nada, respetémosles, que decidan ellos. Claro, daros cuenta que aquí qué es lo que está, o sea, cuál es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión, pues es que se requiere pues una honestidad grande para discernir cuáles son las razones y los motivos que me deben de llevar a respetar o a intervenir en un discernimiento, pues que requiere una gran honestidad, ¿no? Una gran honestidad interior. Aquí hay una cita de Abraham Lincoln, de quien fue presidente de Estados Unidos, una cita que subraya de una manera muy popular, muy gráficamente dicha, pues esto del principio de subsidiariedad. Dice: no se ayuda al hombre cuando se hace por él lo que éste podría hacer por sí mismo. Esto es una manera muy popular de hablar del principio de subsidiariedad, No se ayuda al hombre, tampoco se ayuda a una nación cuando se hace en ella lo que tenía que hacer ella. Ahora, también es verdad que no se ayuda cuando, viendo que alguien entra en crisis y se ha colapsado, yo no intervengo. No intervengo. En el fondo, fijaros bien que este principio de subsidiariedad lo hace continuamente, lo estáis haciendo continuamente los que me escucháis con vuestros hijos, en la relación con vuestros hijos. Hay que dejar que un hijo haga por sí mismo las cosas, no intervenir indebidamente haciéndole un inútil, que vaya él haciendo las cosas. Ahora, estando atentos a que en situaciones en las que se colapsa, entonces voy e intervengo, ¿no? Y ese es un equilibrio que ya sé que no es fácil, no es fácil, pero en la vida política, obviamente, pues la frontera tiene que ser mucho más clara que pues en la vida familiar. Claro, en la vida familiar, pues ese respetar que lo haga él mismo o intervenir para ayudarle, pues tendrá fronteras mucho más difusas. En la vida política tiene que ser la frontera mucho más claramente establecida, ¿no? Pues para que no haya abusos de principio. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.
Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 97. ¿Qué implica el principio de subsidiariedad para el individuo? Y responde: la cuestión de la convivencia social no se puede dejar únicamente a los de arriba. En nuestro propio entorno hemos de resolver nuestros problemas autónomamente y pedir solo ayuda a los niveles más altos cuando nos sintamos desbordados. Antes de dar este paso, sin embargo, ha de existir una colaboración humana de todos, tanto de los que ofrecen su ayuda como de los que la reciben. El cristiano está llamado en principio a tomar parte activa en todos los ámbitos de la sociedad y a no excluir a nadie de dicha participación. Bueno, recordáis que 2 números antes había explicado el DOCAT, había explicado qué es el principio de subsidiariedad, ¿no? Y ahí se decía que toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir, y que una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación, ¿no? El principio de subsidiariedad es si algo se puede hacer, si algo lo puede hacer el niño, no se lo des tú hecho, Si algo lo puede hacer la asociación de vecinos, oye, que no estés pidiendo que lo haga el ayuntamiento. Si algo lo puede hacer la asociación de padres del colegio, que no estemos pensando en que venga desde la Consejería de Educación a hacerlo. O sea, es decir, hacer las cosas cada uno asumiendo su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Pues esto implica algo, como dice esta pregunta, pues el no escaquearse de la propia responsabilidad, el no escaquearse de ella, el decir, a ver, ¿qué está en mis manos hacer? ¿Qué está en mis manos? O sea, porque eso de que nos lo den todo hecho y el escurrir el bulto, es curioso, porque por una parte reivindicamos libertad, autonomía, sí, pero luego en el fondo nos gusta que nos lo den todo hecho. Queda políticamente, es muy correcto el decir, tenemos que ser agentes, tenemos que ser sujetos de nuestro propio destino y implicarnos a hacer las cosas ya. Eso lo decimos con la boca, con la boca abierta, pero luego, como eso supone que yo tengo que implicarme en esto, hacer cosas, pues es que es muy cómodo que me vengan y que me lo den todo hecho. Entonces, esta especie de modelo del estado de bienestar, entendido como un soluciona todo desde arriba, que yo no tengo que implicarme en nada, ¿no? Y que me lo den todo hecho, ojo, porque eso malforma a las personas y no les ayuda a que los talentos que tienen los desarrollen. Aquí vienen un par de citas interesantes, ¿no? En este punto aquí en el DOCAT. Una cita es de Confucio, que es curioso que lo traigan aquí a colación, y dice una máxima suya: si me lo dices, lo olvido; si me lo enseñas, lo recuerdo; si me involucras, lo aprendo. Es curiosa esta máxima, ¿eh? Es como decir, mira, si hay una cosa que se dice, se olvida. Ahora, si se enseña, no solo te lo digo, te lo enseño con mi testimonio, te doy testimonio para que tú aprendas cómo yo lo hago. Eso ya no solo es decírtelo, es de una manera de enseñártelo, testimoniarlo. Bueno, entonces lo puedo recordar. Pero todavía no es suficiente. Dice, si me involucras, lo aprendo. Claro, es que ya no vale que me lo hayas dicho, ni siquiera únicamente que me hayas dado el testimonio de cómo tú lo haces. Es que si me involucras a mí, es que si yo me veo involucrado en cómo se hace esto, entonces es cuando lo aprendo. Sí, claro, si yo estoy enseñándole
a mis hijos, mira, esto, pues la masa del pastel se hace así, ya. Eso es muy distinto a que el chaval se ponga a hacer la masa del pastel contigo. No es que se lo digas, no es que se lo enseñes, es que le involucras. Si él está aprendiendo cómo se hace la masa de esto, claro que va a aprender a hacerlo, porque se ha involucrado. Bueno, este es el principio que aquí se quiere transmitir en este punto del DOCAT. La importancia de decir, a ver, es que este principio de subsidiariedad quiere decir que uno crece en la medida en que ve que sus talentos no son teóricos, son fácticos, son verdaderos, y los pongo en práctica, y mi autoestima y mi capacidad de aprendizaje crece, ¿no? Otra cita que viene aquí de François de Rochefoucauld dice: la confianza en sí mismo es la fuente de la confianza en los demás. Claro, y cuando uno aprende a confiar en sí mismo porque ve que ha hecho cosas y dice, oye, pues me ha salido esto bien, me he puesto a hacer esto, oye, me he sorprendido de cómo yo mismo, si tú aprendes a confiar en ti mismo, aprendes a confiar en los demás. Porque claro, confiar en los demás cuando yo pues soy, o sea, no me he prodigado en hacer cosas, o sea que soy entre comillas, me siento un inútil porque no hago las cosas, todo me lo dan hecho, yo tenderé a no únicamente a no confiar en mí mismo, sino a no confiar en los demás. Cuando uno porque no solo han dado todo hecho, sino porque le han hecho, o sea, hacer es mucho más importante que hacer en vez del otro. Eso supone que se va a crecer en confianza en sí mismo, y eso además le llevará a tener confianza en los demás. Bueno, pues esto es lo que dice aquí. ¿Qué implica el principio de subsidiariedad para el individuo? Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.